Nunca imaginé que un simple pedazo de papel pudiera cambiar el rumbo de toda mi vida, pero aquella mañana, mientras el vapor del café subía lento y el murmullo de la casa parecía el de cualquier día común, sentí los dedos pequeños de mi nieta tocar discretamente mi mano debajo de la mesa y, sin siquiera levantar la mirada, deslizó un papelito arrugado que dejó temblando mi piel antes de que yo lo abriera. Finge que estás enferma y vete. Eso fue lo que encontré escrito a toda prisa, con letra infantil, como si tuviera miedo de que alguien más pudiera verlo. No entendí nada al principio, apenas pude respirar, e incluso pensé que quizá había interpretado mal, pero cuando la miré, vi en sus ojos un pánico tan real que me congelé. Sus pestañas temblaban como si contuviera un llanto silencioso y, detrás de ella, en la cocina, mi nuera se movía con una calma artificial, agitando una olla mientras murmuraba algo que no alcancé a distinguir. Aquella contradicción me atravesó como una aguja. Mi nieta parecía querer gritar sin emitir sonido alguno, mientras la otra mujer sonreía como si todo estuviera perfectamente bajo control. Algo en mi pecho se tensó de una manera que no sé explicar, una intuición que no venía de la razón sino de un instinto antiguo, de esos que solo aparecen cuando el peligro está demasiado cerca. Así que hice exactamente lo que la niña me pidió. Llevé la mano al estómago, fingí una náusea, me levanté despacio para no llamar la atención y anuncié que necesitaba un poco de aire. Mi nuera volteó apenas el rostro, con una sonrisa demasiado extraña para ese momento, pero no dijo nada, simplemente observó cada paso que di hacia la puerta, como si evaluara mis movimientos uno por uno. La sensación era tan sofocante que tuve miedo de mirar hacia atrás, y cuando por fin crucé el pasillo y cerré la puerta de la calle detrás de mí, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el celular. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa, pero algo en mí decía que, si no hubiera salido en ese instante, quizá no estaría aquí para contar mi historia. Y fue exactamente 10 minutos después cuando descubrí el motivo del billete, y lo que aquella mujer realmente planeaba hacer conmigo esa mañana. Afuera, el aire fresco de la mañana envolvía mi rostro mientras trataba de recuperar el ritmo de mi respiración, que seguía alterada por la urgencia del papelito que mi nieta me había pasado minutos antes, y cada paso que daba hacia la calle me hacía sentir como si estuviera abandonando un espacio que, de pronto, ya no era seguro. Desde la acera, observé la ventana de la cocina iluminada por la luz tibia que siempre encendíamos al preparar el desayuno, y detrás del vidrio se movía la silueta tranquila de mi nuera, con esa calma tan pulida que nunca lograba encajar con el ambiente real de la casa, como si habitara un papel cuidadosamente ensayado. A simple vista, nuestra rutina parecía estable, casi amable, pues yo había abierto las puertas de mi hogar después de enviudar y, con el paso del tiempo, la pareja decidió quedarse solo mientras se acomodaban, aunque esa frase terminó disolviéndose en un silencio cada vez más denso que nadie se animaba a romper. Mi hijo pasaba jornadas completas lejos de casa, regresaba cansado y confundido por la vida que llevaba, y al final de cada noche parecía ver apenas la superficie de lo que ocurría dentro de esas paredes, sin notar los pequeños roces que se repetían en el aire, como los murmullos telefónicos que su esposa cortaba en seco cuando yo entraba al cuarto o los gestos tensos que ella escondía bajo una sonrisa demasiado controlada. Mientras me alejaba, recordé momentos que nunca habían tenido explicación clara, como aquella tarde en que encontré a mi nieta sentada junto al árbol del patio, con los hombros caídos y los dedos entrelazados, mirando la tierra con una tristeza que no combinaba con su edad. Cuando me senté a su lado, soltó un todo bien, abue con una rapidez que me dejó intranquila. Nao tanto pelo conteudo, más pela forma como tentó encerrar o asunto. Desde entao, aquella imagen ficou guardada na mina memoria como un aviso mudo que eu nunca conseguí descifrar. Se a mana parecía común, agora entendía que os ainais estaban espalados por todos os cantos, porque criancas nao inventan medo, apenas tentame escóndelo cuando nao temo outra forma de pedir ajuda. Emina neta había encontrado un jeito de facelo ao me entregar aquele papel disfarcado de brincadeira. A cada pensamento que surgía, crecía dentro de mí más ensacao de que algo vinase movendo na sombra había muito tempo, algo que eu não percebía por insistir en acreditar que a convivencia se ajeitaria como tempo, mesmo cuando o ambiente ficaba carregado demais para ignorar. Me senté en una banca de la esquina, apoyé las manos en las piernas y dejé que el ruido suave de la calle se mezclara con el torbellino que llevaba dentro, porque necesitaba entender cómo una mañana tan común había dado un giro tan brusco sin que yo pudiera preverlo. Autos pasando despacio, vecinos abriendo puertas y saludando con normalidad,
pájaros cantando arriba de los cables, todo seguía su curso como si nada hubiera cambiado, aunque mi mundo ya no tenía el mismo orden. Con cada minuto que pasaba, sentía que o bilete now era o inicio de una crise, máxima prova de que eu vina caminando sobre terreno frágil había muito máis tempo do que imaginaba, e por máis que eu tentase justificar o comportamento de mina no era ou ignorar a tensao crescente, aquela sensacao antiga, a mesma que me impulsionou a sair de casa se molar para atrás, comecou a se revelar como uma clareza que o se doía. Naquele banco frío, compreendi que nada do que estaba acontecendo era por acaso, que mina neta tina visto e sentido coisas que eu não tina coragem de enxergar, e que o que me aguardaba depois daqueles 10 minutos mudaría completamente a forma como eu entendía a casa onde vivi por tantos anos. Sentada en aquella banca de la esquina, con el frío subiendo lentamente por las piernas y la respiración aún desajustada por la salida repentina, mantuve el papel doblado dentro del bolsillo como si ese pedazo pequeño pudiera sostener la única verdad que todavía no me atrevía a enfrentar, y mientras observaba la calle medio vacía, cada recuerdo comenzó a regresar con una claridad que antes no tenía, como si todos los momentos pasados hubieran estado esperando este instante para mostrarse de otra manera. La calma exagerada de mi nuera durante el desayuno, la manera en que siempre preparaba mi taza antes de que yo siquiera me acercara a la cocina, las recomendaciones insistentes para que descansara más de lo necesario, todo empezaba a ordenar una imagen distinta, más oscura, más precisa. Apareció entonces la mirada de mi nieta bajo la mesa, esa mirada que llevaba semanas escondiendo un nerviosismo que muchas veces confundí con timidez, cuando en realidad ya trataba de dar señales que nadie tenía la sensibilidad de entender, y mientras esa lembranza crecía dentro de mí, comprendí que los niños no inventan miedo, solo intentan protegerse como pueden cuando sienten que algo no anda bien. Sus abrazos más largos, su forma de quedarse cerca de mí cuando la otra mujer levantaba la voz, la manera en que me observaba en silencio antes de hablar, todo adquiría un sentido inquietante que antes se perdía entre la rutina. Recordé un momento reciente, casi perdido entre tantos días iguales, cuando la encontré parada frente al refrigerador abierto sin buscar nada, simplemente mirando la luz interna como si esa claridad le diera un respiro. Cuando le pregunté si quería algo, respondió con una sonrisa corta, forzada, demasiado parecida a las sonrisas que uno usa para esconder un pensamiento que no puede compartir, y aunque en ese instante no insistí, ahora entendía que esas pequeñas conductas eran intentos silenciosos de advertirme sobre algo que ella ya había visto. Surgió también la sensación constante de que mi nuera se movía por la casa como si necesitara controlar cada gesto mío, siempre con ese tono amable que nunca lograba calentar el ambiente, una cordialidad hueca que se volvía más evidente al recordar cómo cortaba cualquier conversación cuando yo entraba en un cuarto o cómo ofrecía comida ya servida antes de que pudiera tocar un solo utensilio, dando la impresión de que todo debía pasar por sus manos primero. En aquel momento parecía solo una forma exagerada de organización, pero ahora, sentada lejos de la casa, comenzaba a convertirse en otra cosa, una cosa que me apretaba el pecho sin explicación. Un sonido seco, quizá un auto pasando por un bache, me hizo parpadear con fuerza, y ese pequeño sobresalto mostró lo tensa que ya estaba, como si cualquier ruido pudiera empujarme directo hacia la verdad que venía evitando. Mientras trataba de recomponerme, el pensamiento que antes era apenas una intuición tímida finalmente tomó forma. Mi nieta no había escrito ese billete por miedo a un regaño, ni por un impulso infantil, sino porque notó algo que yo misma, por costumbre o confianza, no quería mirar de frente. Llegó entonces un silencio distinto, un silencio que ya no venía de la calle, sino de adentro, como si mi propia mente necesitara espacio para reconocer que nada dentro de esa casa estaba bajo mi control y que la tranquilidad que yo creía tener no era más que una ilusión construida lentamente, día tras día. Até que o perigo se fez grande demais para que a menina suportara socina. A pequeña me empujó hacia la salida antes de que yo misma entendiera lo que estaba en juego, y ese gesto inocente se convirtió en la única razón por la que seguía ahí, respirando aire libre. Con esa certeza acomodándose dentro de mí, entendí que la verdadera advertencia no había sido el papel, sino los solos da menina, llenos de medo que ninguna crianca debería carregar, y que a partir de ese momento ya no podía ignorar ni un solo detalle del que antes no quería darme cuenta, porque lo que se escondía detrás de esa aparente normalidad estaba a punto de revelarse de una forma que cambiaría todo. Moviendo mis pasos sin un rumbo claro después de levantarme de aquella banca, con el corazón viajando más rápido que mi propia mente,
Avancé por la acera como si necesitara aire para entender lo que estaba pasando, aunque una parte de mí ya sabía que la mañana no había terminado de mostrar su verdadera cara. Traté de repetirme que tal vez estaba exagerando, que el billete de mi nieta podía tener otra explicación, pero ese intento de calma se desmoronó en cuanto escuché la vibración insistente de mi celular dentro del bolso, un sonido que jamás había sentido tan amenazante. Apareció entonces una alerta del sistema de seguridad instalado meses atrás por mi hijo, movimiento detectado en la cocina. No era algo fuera de lo común, pero la segunda notificación llegó apenas segundos después. Sonido inusual registrado, volumen elevado. Ese doble aviso encendió una alarma interna que no supe contener. Con los dedos temblorosos abrí la aplicación y seleccioné la cámara, convencida de que vería a mi nuera preparando algo o caminando sin importancia, aunque lo que apareció en la pantalla me dejó sin respiración. Dentro de la cocina, mi nuera caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con una voz completamente distinta a la que usaba conmigo o con mi hijo. Tenía un tono seco, apresurado, cargado de impaciencia, casi como si estuviera reportando un plan que no había salido como esperaba. Te dije que no podía irse tan pronto, tenía que quedarse aquí. Sí, estaba listo. No, no debía levantarse todavía. Cada frase golpeaba como un eco que me atravesaba el pecho y borraba cualquier intento de buscar una explicación inocente. Me quedé observando la pantalla, paralizada, mientras ella se acercaba a la estufa, levantaba la tapa de la olla del desayuno y revisaba el contenido con un gesto rápido, frío, calculado, como quien confirma un detalle que ya tenía previsto. Después tomó un frasco pequeño escondido entre los condimentos, lo destapó, lo olió con cuidado y lo cerró de inmediato, guardándolo otra vez en el mismo lugar sin dudar. Ese movimiento tan preciso me heló la sangre, porque no era la primera vez que lo hacía. Su cuerpo hablaba con la seguridad de quien repite una rutina conocida. Unos segundos después, bajó la voz y dejó escapar una frase que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Si ella no hubiera salido, todo estaría hecho ahora. Cerré el celular con tanta fuerza que casi se me cae, incapaz de escuchar una palabra más. La calle seguía igual, autos pasando, gente caminando, pero mi mundo se había detenido de golpe. Un temblor recorrió mis manos mientras intentaba sostener el teléfono, porque por primera vez comprendí que mi salida no había sido una casualidad ni un malentendido infantil. Mi nieta me había sacado de esa casa porque algo había visto, algo que no pudo decir en voz alta, algo que quizá llevaba tiempo tratando de advertirme sin éxito. Esa certeza me golpeó con tanta claridad que apenas pude mantenerme de pie. La imagen de la olla, el frasco escondido y la voz alterada de mi nuera se mezcló con cada intuición que había ignorado en los últimos meses, formando un rompecabezas que empezaba a encajar con una precisión dolorosa. Nada de lo que había pasado esa mañana era casual, y cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía que mi nieta había actuado con una valentía que yo no había tenido. Respiré hondo, aunque el aire parecía no entrar, y mientras el sol subía despacio sobre las casas de la calle, entendí que ya no podía regresar como si nada, porque lo que había visto era suficiente para cambiarlo todo, y la realidad que hasta ese momento me había negado a ver estaba a punto de volverse imposible de ignorar. Caminando bajo la sombra del árbol donde había intentado recuperar aliento, permití que la mente dejara de girar en círculos y comenzara a organizar cada detalle que había visto y escuchado esa mañana, porque entender lo que mi nuera planeaba dejó de ser una posibilidad y se transformó en una certeza que pesaba más de lo que podía sostener en silencio. Mientras avanzaba con pasos lentos hacia una zona donde nadie me conocía, algo dentro de mí se acomodó con una claridad firme. Si mi nieta tuvo el valor de advertirme, yo necesitaba encontrar la forma de protegerla antes de que esa mujer se diera cuenta de que su plan había fallado. Ninguna parte del cuerpo quería regresar a esa casa, y aún así la necesidad de vigilar desde lejos crecía con fuerza, porque la niña seguía ahí, respirando el mismo aire que alguien capaz de decir si ella no hubiera salido. Todo estaría hecho ahora minutos después de servir un desayuno. Ese pensamiento se repetía con un peso que me obligó a buscar un lugar donde pudiera sentarme sin perder la vista de la calle, y así llegué a una pequeña cafetería en la esquina, donde pedí un té solo para tener una excusa que evitara cualquier sospecha mientras intentaba pensar con calma. Al sentarme junto a la ventana, tomé el celular con cuidado, abrí la aplicación del sistema de seguridad y revisé una y otra vez cada fragmento del video reciente, no para torturarme, sino para asegurarme de que no estaba imaginando nada, porque cada gesto de mi nuera revelaba una intención precisa.
Desde la forma en que abrió el frasco hasta la manera en que revisó la olla con esa seguridad fría que no pertenecía a una rutina inocente. Miré cada detalle y registré con la opción de grabación de pantalla todos los segundos necesarios, pues sabía que más adelante no podría depender de recuerdos borrosos. Durante ese proceso, algo parecido a la calma comenzó a surgir, no una calma tranquila, sino una calma que nace cuando el miedo se transforma en propósito. Esa calma nueva permitió que el plan tomara forma paso a paso, sin impulso ni desesperación, apenas con la conciencia de que debía moverme con precisión. La primera decisión fue clara: no regresar aún, porque cualquier regreso precipitado podría provocar una reacción inesperada dentro de la casa. La segunda, aún más urgente, consistía en encontrar un modo seguro de retirar a mi nieta de ese ambiente antes de que la mujer notara mi ausencia prolongada. Aunque hubiera deseado correr directo a la puerta, sabía que no podía actuar así, porque una persona capaz de actuar con semejante frialdad seguramente no reaccionaría bien al percibir un cambio repentino. Por eso busqué la manera de pedir ayuda sin explicar demasiado, enviando un mensaje breve a mi hija mayor, Marisol, quien siempre ha tenido la habilidad de entender mis palabras incluso cuando no las digo completas. Le pedí que viniera por mí lo antes posible, y mientras esperaba su respuesta, mi mirada recorría la calle como si cada sombra pudiera convertirse en una pista sobre lo que ocurría dentro de esa casa. Recordé entonces la manera en que mi nuera organizaba todo desde que llegó, cómo decidía los horarios, cómo insistía en llevar a la niña sola a la escuela, cómo intervenía incluso en cosas pequeñas con una fuerza que yo confundí con carácter, cuando en realidad parecía esconder una necesidad de controlar cada movimiento. Al juntar esas memorias con la escena de la cocina, la determinación se hizo más fuerte, porque ya no dudaba de que mi nieta había visto algo que no se atrevía a contar y había cargado sola con ese peso hasta encontrar un modo de alertarme sin levantar sospechas. Cuando Marisol respondió diciendo que estaba de camino, sentí un alivio que me permitió pensar con claridad absoluta. No solo necesitaba salir de esa zona con seguridad, sino también trazar una ruta que permitiera recoger a la niña sin enfrentar directamente a la mujer. Aprovechando la distancia, planeé encontrarla cerca de la escuela, un lugar donde ella estaría obligada a pasar sin llamar la atención, pues mi nuera jamás sospecharía de un encuentro lejos de la casa. Durante esos minutos, mientras el vapor tibio del té se deshacía frente a mí, comprendí que mi nuera podía anticipar casi todo, menos algo esencial: la intuición de una abuela cuando percibe peligro, esa fuerza vieja que se enciende sin aviso y no se apaga hasta asegurar que la familia esté a salvo. Con esa certeza creciendo dentro del pecho, esperé a Marisol para iniciar el movimiento que, sin saberlo, marcaría la primera parte del contragolpe que yo misma estaba escribiendo desde la sombra de aquella cafetería. Aparición del auto de Marisol en la esquina donde la cafetería se mezclaba con el ruido de la avenida marcó el punto exacto en el que mi respiración comenzó a recuperar un ritmo más estable, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque el movimiento hacia una salida posible empezó a tomar forma. Y al subir al asiento del copiloto sentí que todo lo vivido desde el desayuno se reunía en una sola línea que ya no podía soltar. Mientras le contaba a mi hija lo esencial, sin adornos innecesarios y sin dramatizar lo que ya era suficientemente grave, observé cómo sus manos firmes en el volante y su mirada fija en el camino daban la seguridad que yo necesitaba para sostenerme en ese momento en el que cualquier decisión mal tomada podía poner en riesgo a la niña. Plan bien trazado durante los minutos en que Marisol conducía por calles conocidas, con una estrategia que se construyó casi sola al recordar cada detalle de la rutina escolar, cada paso que mi nuera seguía cuando mi hijo no estaba en casa, cada cruce, cada horario que repetía sin fallar. Y gracias a ese conocimiento previo definimos que la zona más segura para acercar a la niña sería la cuadra antes de la escuela, justo donde la entrada principal no permite detenerse por mucho tiempo, aunque sí permite un llamado rápido desde el auto si el momento se presenta limpio. Todo ese recorrido se volvió parte de un mapa mental que repetí una y otra vez en silencio mientras nos acercábamos, como si recitarlo en mi mente me ayudara a sostener la calma. Escenario habitual de padres y madres apurados apareciendo frente a nosotros, mochilas colgando de un hombro, gritos suaves entre hermanos, risas que rebotaban contra el pavimento, pasos pequeños apresurándose hacia la entrada, prefectos moviendo paletas para organizar el paso, y dentro de esa corriente diaria surgió la figura de mi nieta, caminando con esa postura recogida que tanto me dolía, con el cabello preso por la misma liga azul que le puse hace pocos días, y al verla supe que ese era
El momento para actuar. Llamé su nombre de cariño desde el auto, ese que casi nadie conoce, y su reacción inmediata reveló alivio antes que sorpresa, como si hubiera estado esperando esa señal desde que me pasó el papel bajo la mesa. Acercamiento espontáneo de la niña hacia el auto que se vio frenado por la voz áspera de mi nuera, una voz que jamás había usado en público, tan cortante que varias personas alrededor voltearon sin entender lo que ocurría, aunque ese cruce de miradas ajenas nos permitió ganar un segundo decisivo. Salí del auto con paso firme, me acerqué a mi nieta y tomé su mano con la suavidad de quien recoge algo frágil antes de que el viento lo arrastre, y ese contacto claro y directo despertó en la pequeña un suspiro tan profundo que sentí como su cuerpo descansaba en el mío sin decir una sola palabra. Mirada rígida de mi nuera que se clavó en mí con un gesto que pretendía intimidar, gesto que no alcanzó su objetivo porque dentro de mí ya no había espacio para el miedo ciego, apenas para una determinación que se había formado desde la sombra de la mañana. Pronuncié entonces una frase simple, sin elevar la voz, sin necesidad de adornos. Tengo la grabación completa, y hay cosas que vas a tener que explicar con calma. Y al ver cómo su expresión perdía firmeza comprendí que esa mujer no esperaba que yo hubiera visto nada más allá del papel de la mesa. Intento suyo de fingir sorpresa que se quebró en cuanto mencioné la palabra clínica, porque pedí en voz baja y sin agresión que nos acompañara a una revisión rápida, algo que cualquier persona con nada que esconder aceptaría sin discutir. Tocó su bolso con un movimiento tan rápido y tenso que muchos no lo habrían notado, pero la niña sí lo vio, y ese gesto la hizo apretarse contra mí con un miedo que ya no podía seguir cargando sola. Apoyo inmediato de Marisol que llamó a una abogada amiga para avisarle de la situación mientras yo colocaba a mi nieta dentro del auto, cerraba la puerta con cuidado y me sentaba junto a ella sin perder de vista a la mujer que observaba la escena con un nerviosismo creciente. El tráfico habitual de la hora se convirtió en un aliado inesperado que impidió cualquier intento de seguirnos de cerca, y mientras avanzábamos entre autos lentos entendí que el primer tramo de la trampa había sido desactivado, aunque aún quedaba un camino largo por recorrer. Ingreso a la clínica pequeña donde alguna vez me atendieron por un malestar ligero, un espacio modesto que ahora se convertía en un refugio momentáneo para reunir pruebas, tranquilizar a la niña y tomar decisiones con cabeza fría. Explicación breve a la doctora de guardia, reproducción del video en volumen bajo, descripción clara del contexto sin necesidad de palabras fuertes, toma de nota sencilla por parte de la médica y constancia de que la niña estaba bien en ese momento. La doctora comprendió sin dificultad la urgencia de lo que estaba viendo en la pantalla. Llamada de mi hijo poco después que contesté con voz firme, pidiéndole que viniera a la clínica para hablar sin rodeos, pues había algo que no podía resolverse desde el teléfono. Su silencio inicial reveló inquietud, y la respuesta corta que dio, esa que arrastraba desde niño cuando no sabía qué decir, bastó para confirmar que vendría sin demora. Llegada inesperada de mi nuera a la recepción de la clínica minutos antes que él, entrada con sonrisa forzada y palabras dulces que intentaban disfrazar la tensión, intento inútil de apropiarse de la situación con una autoridad que ya no tenía. Me limité a pedir que esperara, pero ante su insistencia sostuve el celular con la grabación abierta justo en la escena del frasco, y ese solo cuadro fue suficiente para borrar toda la seguridad que intentaba mostrar. Entrada acelerada de mi hijo justo en medio de ese choque silencioso, mirada que buscó primero a la niña y luego a mí antes de caer sobre su esposa, y en ese instante supe que la verdad comenzaba a empujar las paredes que ella había levantado durante tanto tiempo. Mostré el video sin añadir palabras que pudieran sonar exageradas, y la doctora reafirmó con serenidad lo que había observado, lo que era necesario revisar, y lo que no podía ignorarse. Ambiente pesado que se instaló entre los cuatro mientras la niña apretaba mi mano con la fuerza tranquila de quien por fin siente que ya no está sola, y dentro de ese silencio sin gritos ni golpes entendí que la trampa que ella había puesto desde temprano se había volteado por completo, no por venganza ni por provocación, sino porque la verdad, cuando se muestra con claridad, ya no permite que nadie la oculte. Sensación tibia del brazo de mi nieta recargado contra mí mientras permanecíamos dentro de aquella sala pequeña de la clínica comenzó a devolverle un ritmo más parejo a mi respiración, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque estar lejos de mi nuera abría un espacio mínimo de calma que le permitía a la niña soltar parte del temblor que había acumulado desde la mañana, y mientras acariciaba con suavidad el dorso de su mano sentí que la tensión que me había acompañado durante horas se transformaba en un tipo distinto de fuerza,
Esa que aparece cuando la familia necesita un refugio inmediato y no existe otra posibilidad que crear uno en medio del caos. Presencia inquieta de mi hijo de pie en la recepción llamaba la atención por el vaivén de sus pasos. Pasos cortos que revelaban su intento por ordenar pensamientos que chocaban unos con otros. Y cada vez que su mirada se cruzaba con la mía aparecía ese brillo húmedo que delataba vergüenza, culpa y confusión. Como si de pronto comprendiera que su hogar se había llenado de sombras sin que él lo notara. Esa mezcla de emociones en su rostro provocaba en mí un dolor profundo, porque siempre deseé que él viviera una vida tranquila, pero ahora debía aceptar que una parte de esa tranquilidad había sido construida sobre una mentira que mi nuera supo sostener por demasiado tiempo. Aparición firme de la abogada en la entrada de la clínica irrumpió como un rayo de claridad en medio de la neblina que llevábamos encima, ya que su caminar seguro, su carpeta repleta de documentos y su expresión decidida transmitían la sensación de que por fin alguien podía ayudarnos a sostener este peso sin que se nos quebraran las rodillas. Su saludo breve y directo confirmó que entendía la gravedad desde el primer minuto, y su presencia bastó para que una parte de la angustia que cargaba desde el desayuno comenzara a disiparse. Reunión inicial con ella sucedió en un pasillo más apartado, donde la luz blanca rebotaba contra las paredes y creaba un ambiente extraño de hospital y refugio al mismo tiempo, y mientras escuchábamos sus indicaciones, cada palabra caía con precisión sobre la situación, preservar toda evidencia sin alterarla, mantener distancia absoluta de mi nuera, registrar oficialmente lo ocurrido, evitar cualquier contacto no previsto, proteger a la niña como prioridad máxima y no regresar bajo ninguna circunstancia a la casa hasta que hubiera un respaldo legal que nos permitiera movernos sin miedo. Esa orientación clara actuó como una guía que no teníamos y que, hasta ese momento, habíamos intentado improvisar a tientas. Desplazamiento hacia el consultorio para una revisión adicional permitió organizar la línea de tiempo de forma más nítida, y mientras avanzábamos por ese pasillo angosto pude notar que mi hijo respiraba con dificultad, como si cada paso lo acercara a una verdad dolorosa que había evitado por demasiado tiempo. Y cuando la doctora cerró la puerta detrás de nosotros habló con el mismo tono suave de antes, explicando que aunque la niña no mostraba síntomas físicos, su tensión emocional era evidente. Y necesitaba permanecer en un ambiente seguro, recomendación que mi hijo escuchó con el rostro inclinado y la voz atrapada, comprendiendo que no podía volver a negar lo que estaba frente a él. Salida del consultorio coincidió con el mensaje de la abogada pidiendo reunirnos afuera, y al llegar a la zona cubierta por el toldo de la clínica, donde el ruido de la calle llegaba amortiguado, ella nos explicó paso a paso el procedimiento que iniciaría de inmediato. Abrir un registro legal del incidente, solicitar una medida de protección, presentar el material de video como evidencia, acompañar a la niña en una declaración sencilla si fuera requerida y mantener resguardo en un lugar neutral. Mientras las autoridades analizaban la situación. Ese plan concreto retiró de mis hombros parte del temor que venía sosteniendo, porque ya no caminábamos sin rumbo, sino sobre un camino claro. Propuesta de mi hijo de trasladarnos a la casa de Marisol surgió casi como un reflejo, intención que la abogada aprobó sin dudar, pues el lugar quedaba lo suficientemente lejos para impedir cualquier intento de acercamiento inesperado. Y mientras descendíamos por las escaleras del edificio pude sentir la mano de mi nieta aferrándose a la mía con una delicadeza que me atravesó el pecho, como si por fin hubiera encontrado un espacio donde su cuerpo pudiera descansar sin estar pendiente de cada ruido. Recorrido hacia la colonia donde vive Marisol transcurrió dentro de un silencio que no era incómodo ni tenso, sino un silencio de reorganización. Ese tipo de silencio que aparece cuando tres personas viajan en el mismo auto intentando asimilar que la vida que conocían cambió por completo en cuestión de horas. Y mientras las luces de los comercios pasaban por la ventana como líneas de colores, pensé en todas las veces que callé mi incomodidad para no generar conflicto dentro de la casa. Y comprendí que esa costumbre había permitido que una situación peligrosa se instalara sin resistencia. Llegada a la casa de Marisol fue un alivio inmediato, porque su hogar tenía esa atmósfera cálida que se forma cuando la vida cotidiana se mezcla con el aroma del café y el sonido familiar de objetos acomodados con cariño. Y al cerrar la puerta detrás de nosotros sentí por primera vez en todo el día que el peligro había quedado del otro lado. Mi nieta se dejó caer en el sofá con un suspiro largo, como si su cuerpo reconociera que ya no necesitaba sostener la tensión. Mi hijo se sentó junto a la ventana con el teléfono entre las manos todavía temblorosas, y yo me permití descansar contra la pared, aunque fuera por unos segundos,
para sentir que seguía siendo parte de mí misma y no solo una sombra movida por el miedo. Entrada tranquila de la abogada minutos después completó el círculo de protección que necesitábamos para avanzar sin tropezar, y una vez que tomó asiento frente a nosotros abrió la carpeta con la seguridad de quien ha manejado situaciones similares muchas veces, explicando que la documentación ya estaba en proceso, que el video tenía un valor determinante, que la niña no sería obligada a declarar si no se consideraba necesario y que el siguiente paso sería marcar una reunión formal con las autoridades. Mientras ella hablaba, mi nieta se acercó despacio, apoyó la cabeza en mi hombro y dejó que su respiración se acompasara con la mía, gesto pequeño que me llenó el pecho de una fuerza inesperada. Sensación final de este bloque se formó cuando comprendí que la fuga no había sido únicamente una salida física de la casa, sino una transición emocional entre un pasado que comenzó a quebrarse desde el momento en que mi nieta deslizó aquel papelito bajo la mesa y un presente que nos exigía valentía para sostener la verdad. Y mientras acariciaba el cabello de la niña pensé que, aunque el día aún no había terminado, por primera vez desde el amanecer no sentía que estaba huyendo, sino avanzando. Horas después de instalarnos en la casa de Marisol, cuando el silencio comenzó a mezclarse con una sensación profunda de desgaste que me recorría los hombros y la espalda como si cada minuto vivido desde el amanecer continuara pesando sobre mí, apareció una inquietud nueva que no surgía del peligro inmediato sino de la certeza de que, tarde o temprano, tendríamos que enfrentar la opinión de personas que no vieron nada, no escucharon nada y aún así intentarían decidir qué era verdad y qué no. Porque mientras observaba a mi nieta dormitar en el sillón con una manta ligera cubriéndole las piernas comprendí que la protección física era apenas la primera capa de una lucha más larga que empezaba ahora, una lucha contra miradas que preferían creer la versión más cómoda incluso cuando esa versión negaba lo evidente. Tiempo después, cuando mi hijo tomó el celular para revisar las notificaciones acumuladas, noté cómo su rostro cambiaba al encontrarse con una serie de mensajes enviados por su esposa, mensajes escritos con ese tono suave que siempre usó para manipular sin levantar sospechas, mensajes cargados de supuesta preocupación, mensajes llenos de justificaciones que buscaban acomodar lo ocurrido bajo el paraguas del malentendido, e incluso frases insinuando que yo había exagerado por sensibilidad o estrés. Estrategia conocida para desarmar la credibilidad de quien se atreve a mostrar una verdad incómoda. Lo vi leer cada palabra con el ceño fruncido y entendí que ya no estaba cayendo en esa red sutil que ella había tejido durante años. Decisión de la abogada de revisar cada uno de esos mensajes permitió que las mentiras quedaran expuestas con una claridad imposible de negar, porque ella señaló cómo cada frase buscaba instalar duda, minimizar lo sucedido, manipular la narrativa y posicionar a mi nuera como víctima antes de que los hechos fueran presentados formalmente. Y escuchar esa explicación me devolvió una calma distinta, una calma que no nació del alivio sino de la confirmación de que lo que yo venía sintiendo desde hace meses jamás fue exageración, sino intuición. Llamada rápida de la doctora reforzó ese análisis al preguntar nuevamente por la niña y remarcar que no debía regresar a un ambiente cargado de tensión, recomendación que sostuvo con firmeza y con la misma claridad que había mostrado cuando vio por primera vez el video, porque para ella no existía duda alguna de que la menor había estado expuesta a algo que no comprendía pero que la afectaba, y escuchar esa opinión profesional junto con la de la abogada creó un puente sólido entre la emoción y la lógica, puente necesario para que yo pudiera dar los pasos siguientes sin temor a estar reaccionando desde un impulso. Transcurso de la tarde trajo consigo llamadas de familiares que ya habían sido contactados por mi nuera, familiares que repetían versiones distorsionadas, familiares que dudaban de mis decisiones, familiares que buscaban calmar la situación sin haber visto ni un solo minuto del video. Y mientras escuchaba esa mezcla de incredulidad y juicio disfrazado de preocupación, comprendí que muchas personas prefieren aceptar la mentira más cómoda antes que enfrentar la verdad que incomoda, especialmente cuando esa verdad revela que una persona cercana es capaz de actos que nadie quiere imaginar. Observé a mi hijo lidiar con esos comentarios con una lucha interna que me rompía el alma, pero también noté que cada palabra de la abogada lo anclaba en la realidad. Confusión emocional de mi hijo alcanzó su punto más alto cuando una llamada de un tío intentó convencerlo de que todo era una exageración, y verlo cerrar los ojos, llevarse la mano a la frente y tragar saliva para no caer en lo que durante años había sido su refugio, negar lo que dolía, me mostró que estaba atravesando la parte más difícil del proceso. Aceptar que la mujer a la que había defendido tantas veces no era la persona que él pensaba. Me acerqué despacio,
Puse mi mano sobre su hombro y le dije sin dramatismos que yo no necesitaba que él me creyera por amor, sino por evidencia, porque la verdad ya estaba grabada y no podía borrarse con palabras bonitas. Mensaje inesperado enviado directamente por mi nuera a mi teléfono llegó en ese momento. Mensaje largo donde trataba de presentarse como víctima. Mensaje en el que aseguraba que el frasco visto en el video contenía algo natural. Mensaje donde negaba haber pronunciado la frase registrada por la cámara. Mensaje donde intentaba responsabilizarme a mí de haber provocado un caos innecesario. Y leer ese texto provocó una mezcla de indignación y tristeza que tuve que respirar con calma para no permitir que la rabia guiara mis decisiones. La abogada tomó mi celular, revisó cada párrafo y concluyó que ese tipo de mensajes eran parte del patrón típico de manipulación previsible, razón suficiente para cortar toda comunicación directa. Decisión conjunta de no responder nada y de dejar todas las interacciones en manos de la abogada marcó un punto de quiebre dentro de esa tarde que avanzaba con lentitud, porque al establecer distancia emocional y legal abrimos espacio para que la verdad respirara sin la interferencia de discursos manipulados. Y esa decisión también permitió que mi hijo dejara de sentirse obligado a contestar llamadas que solo buscaban confundirlo. Respiró hondo. Dejó el celular sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro con un cansancio que no era físico, sino emocional. Atardecer determinó un cambio de atmósfera dentro de la casa cuando las luces cálidas se encendieron y la ciudad allá afuera comenzó a bajar la velocidad, y dentro de ese espacio íntimo donde mi nieta dormía profundamente y Marisol preparaba un té, mi hijo se acercó con pasos lentos, se sentó frente a mí y, por primera vez desde que inició el día, mostró una mirada firme. Una mirada que ya no buscaba negar ni justificar nada, una mirada que cargaba dolor pero también lucidez, y sin necesidad de rodeos me dijo que estaba listo para escuchar todo, que quería ver las pruebas completas, que necesitaba entender lo que había ignorado durante tanto tiempo. Últimos minutos de ese bloque quedaron marcados por el momento en que él tomó mi mano y, con una voz casi apagada pero llena de verdad, pidió perdón por no haber visto antes lo que hoy se volvía imposible de negar. Y mientras sostenía ese gesto con la misma suavidad con la que había protegido a mi nieta durante todo el día, entendí que la duda externa estaba perdiendo fuerza, porque la verdad finalmente comenzaba a abrirse paso dentro de la persona que más necesitaba verla. Amanecer llegó envuelto en un aire denso que no anunciaba calma, sino esa sensación profunda de que las horas siguientes nos llevarían a un punto donde la verdad tendría que mostrarse sin espacio para sombras. Y mientras tomaba un sorbo de agua para aliviar la tensión acumulada desde el día anterior, pude ver a mi hijo sentado junto a la mesa de la cocina de Marisol con las manos entrelazadas y la mirada perdida, como si estuviera reuniendo la fuerza que siempre creyó no tener y que ahora surgía desde un lugar que la vida le había obligado a despertar. Cada respiración suya parecía un esfuerzo enorme, una batalla silenciosa entre el deseo de proteger lo que conocía y la obligación moral de enfrentar lo que descubrió. Movimiento metódico de la abogada mientras ordenaba los documentos y las evidencias dio forma al siguiente paso, porque insistió con firmeza en que la verdad debía presentarse primero ante la autoridad antes de cualquier encuentro con mi nuera, no por dramatismo, sino porque un caso así necesitaba un marco seguro donde la manipulación no pudiera alterar el rumbo de los hechos. Explicó cada detalle con palabras simples, mostrando cómo el video, los mensajes manipulados y la observación de la doctora formaban un conjunto sólido, capaz de sostener cualquier cuestionamiento, e incluso mi hijo, con el rostro tenso, asentía en silencio entendiendo que aquello ya no era un problema familiar, sino una situación que pedía claridad legal. Traslado hacia la fiscalía se realizó bajo un silencio largo que no era incómodo, sino inevitable, porque cada uno iba inmerso en sus propios pensamientos, y mientras mi hijo conducía con la vista fija en la avenida, pude sentir que su respiración cambiaba cada vez que recordaba imágenes del video. Palabras sueltas, gestos que había negado por años. Y aunque no decía nada, su mandíbula apretada mostraba la lucha interna de un hombre que comenzaba a aceptar una verdad dolorosa. No hubo música, no hubo comentarios, solo el sonido de los autos pasando a nuestro lado mientras avanzábamos hacia un lugar donde la vida cambiaría por completo. Entrega de la evidencia ante la autoridad ocurrió sin demora, en una sala pequeña donde el aire frío del edificio mezclaba formalidad con una tensión que podía sentirse en la piel, y mientras la abogada explicaba paso a paso la importancia de cada archivo, cada impresión y cada minuto de grabación, observé cómo el funcionario encargado tomaba notas con precisión,
formulando preguntas breves para asegurar que no quedara ninguna duda sobre la secuencia de acontecimientos. Mi hijo, con voz baja pero firme, confirmó que había visto la grabación sin edición alguna, declaración que cayó sobre la mesa con un peso emocional imposible de ignorar, porque representaba el momento en que él dejaba de proteger una ilusión para proteger a su hija. Notificación enviada a mi nuera para que se presentara en el mismo edificio evitó cualquier intento de manipulación previa, y mientras esperábamos su llegada, la abogada nos pidió mantenernos tranquilos, recordando que la evidencia hablaba por sí sola. Aquella recomendación cayó sobre mí como un abrazo silencioso, porque aunque el miedo respiraba cerca, también sabía que esa verdad no podía seguir escondida. Llegada de mi nuera ocurrió con una rapidez que llamó la atención incluso del personal, porque entró al pasillo con pasos acelerados, cargando una expresión que mezclaba seguridad fingida con desesperación oculta, esa expresión que tantas veces vi cuando intentaba revertir situaciones a su favor. Su mirada buscó a mi hijo antes de buscar cualquier explicación, pero esa vez él no retrocedió, no dudó, no se dejó envolver por su tono suave, y esa postura transformó por completo el equilibrio emocional de la sala. Comienzo de la reproducción del video creó un silencio tan profundo que incluso el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse, y mientras las imágenes mostraban a mi nuera caminando por la cocina, abriendo el frasco y pronunciando cada palabra que había negado durante el día anterior, su rostro fue perdiendo color como si cada segundo la despojara de la seguridad que había construido durante años. Intentó interrumpir la reproducción en cuanto escuchó su propia voz, pero el funcionario la detuvo con una indicación clara. Debía esperar hasta el final para dar cualquier explicación. Finalización del video dejó en la sala una atmósfera áspera que obligó a todos a permanecer en silencio durante algunos segundos, y cuando la abogada tomó la palabra para explicar la relación entre la evidencia, el comportamiento de la niña y los mensajes manipulados, pude ver cómo mi nuera intentaba sostener una versión distinta, afirmando que todo era un malentendido, que las imágenes estaban fuera de contexto, que el frasco contenía algo totalmente inofensivo, pero cada argumento quedaba suspendido en el aire sin fuerza, porque la evidencia no daba espacio para interpretaciones. Determinación del funcionario marcó el punto decisivo cuando señaló que las investigaciones continuarían y que, de manera inmediata, debía mantenerse alejada de la niña hasta nuevo aviso, una frase que cayó sobre la sala como un golpe suave pero definitivo, porque por primera vez una autoridad le marcaba un límite que ella ya no podía mover con palabras dulces ni gestos convincentes. Mi hijo, con los ojos húmedos pero llenos de claridad, afirmó que acataría cada indicación y que su prioridad sería la seguridad de su hija, declaración que quebró cualquier posibilidad de que su esposa pudiera seguir manipulándolo. Retirada de mi nuera del edificio ocurrió con pasos rápidos y un temblor visible en sus manos, y aunque parte de mí sintió un dolor profundo por ver a alguien romperse de esa manera, otra parte entendió que la verdad, cuando se sostiene con pruebas, no busca destruir, sino proteger. Mi hijo colocó su mano sobre mi espalda mientras caminábamos hacia la salida, y ese gesto silencioso me hizo comprender que, aunque la confrontación había sido dolorosa, había abierto un camino que ya no podíamos abandonar. Cruce del pasillo hacia la luz exterior trajo una respiración distinta, una respiración que no era alivio total pero sí el inicio de una libertad nueva, y mientras descendíamos las escaleras del edificio pensé en la valentía de mi nieta al deslizar ese pequeño papel bajo la mesa horas atrás, en cómo un gesto tan pequeño había salvado vidas y había revelado una verdad que nadie más quería ver. No era el final del camino, pero sí la primera vez en mucho tiempo que sentí que estábamos avanzando hacia un lugar donde la oscuridad ya no tendría poder sobre nosotros. Salida de la fiscalía dejó en mi cuerpo una sensación profunda que no sabía si llamar alivio o vértigo, porque aunque la verdad ya había sido expuesta frente a la autoridad y la máscara de mi nuera cayó por completo, la mente seguía atrapada en el eco del video, en las palabras que ella pronunció sin imaginar que quedarían grabadas, y en la expresión de mi hijo cuando finalmente comprendió que todo aquello que había defendido durante años se sostenía sobre una mentira meticulosamente construida. Caminamos hacia el auto con pasos lentos, como si el aire se hubiera vuelto más pesado después de tanto esfuerzo emocional. Respiración agitada de mi hijo mientras se sentaba al volante revelaba un cansancio que iba más allá del físico, un cansancio que nacía de la ruptura interna que estaba viviendo, y aunque intentaba mantener la postura firme que mostró frente al funcionario, sus manos temblaban cuando las apoyó sobre el volante y dejó caer la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados,
buscando dentro de sí una estabilidad que todavía no encontraba. Permanecimos así durante varios minutos, sin hablar, sin prisa por encender el motor, compartiendo un silencio que no pedía explicaciones, solo tiempo para que el cuerpo entendiera que la confrontación había terminado. Arranque lento del auto marcó el regreso a la casa de Marisol, un regreso donde la ciudad parecía distante, como si cada edificio y cada semáforo fueran parte de una película que no tenía relación con lo que ocurría dentro de nosotros, y mientras avanzábamos por la avenida, mi hijo soltaba pequeños suspiros que mostraban el conflicto que llevaba dentro, la mezcla de dolor, incredulidad y responsabilidad que acompaña a quien finalmente ve lo que evitó mirar durante demasiado tiempo. Nada de lo que pasaba afuera lograba distraerlo. Estaba sumergido en esa primera etapa donde la mente entiende la verdad, pero el corazón todavía no decide cómo acomodarla. Entrada a la casa de Marisol recibió ese estado emocional con la calidez de un hogar que ya se había convertido en refugio, y apenas cruzamos la puerta, mi nieta corrió hacia mí con los brazos extendidos, aferrándose a mi cintura como si necesitara asegurarse de que seguía aquí, de que nada me había separado de ella. Y al abrazarla sentí que la tensión que cargaba desde temprano se aflojaba un poco, permitiendo que el pecho respirara con menos dificultad. Ese pequeño cuerpo confiando en mis manos me recordó por qué habíamos enfrentado todo esto. Mirada de Marisol hacia su hermano bastó para que él se quebrara de una manera que no había permitido durante todo el día, porque apenas ella extendió los brazos, él se inclinó hacia ella con un suspiro que salió desde un lugar muy profundo, apoyando la frente en su hombro mientras la respiración se le entrecortaba. Ese abrazo parecía sostener años de silencios, años de disculpas internas, años de miedo disfarcado de paciencia, y aunque nada fue dito, todo estaba siendo comprendido allí, que él por fin estaba deixando caer o peso de proteger una imagen que nunca fue real. Reunión espontánea en la sala reunió a todos en torno a la mesa baja, donde la abogada colocó los documentos con una calma que contrastaba con el cansancio general, y comenzó a explicar el proceso que seguiría durante las próximas horas, recalcando la importancia de no responder mensajes, no permitir visitas inesperadas, no abrir espacio para ningún tipo de manipulación emocional y mantener a la niña en un ambiente tranquilo. Sus palabras, largas y claras, funcionaban como una cuerda que nos ayudaba a sostenernos en un terreno que había dejado de sentirse firme. Taza de té caliente entre mis manos me permitió recuperar una parte del calor interno que había perdido durante la confrontación, mientras observaba a mi hijo intentar mantener la compostura, aunque por momentos su mirada se perdía en el vacío como si su mente hiciera viajes breves hacia todo lo que había vivido dentro de su matrimonio. Su voz temblorosa surgió después de un largo silencio para decir que no sabía cómo reconstruir su vida después de aceptar lo que vio, pero que lo haría paso a paso por el bienestar de su hija, frase que dejó en el aire una mezcla de tristeza y determinación. Luz cálida del atardecer comenzó a llenar la sala y suavizó la tensión acumulada, porque mi nieta, sentada en el piso con sus lápices de colores, dibujaba en silencio con una concentración que mostraba que empezaba a sentirse segura otra vez, y verla así, inclinada sobre un cuaderno, me provocó una emoción profunda que no sabría explicar, como si su manera de retomar una actividad sencilla fuera la prueba real de que habíamos elegido correctamente cada paso, por más doloroso que hubiera sido. Conversación entre mi hijo y la abogada se extendió por varios minutos más, permitiendo aclarar dudas sobre los tiempos del proceso, las medidas de protección, la posibilidad de apoyo psicológico y los movimientos legales que continuarían durante la semana, y cada respuesta que ella ofrecía, con esa firmeza tranquila que la caracterizaba, parecía colocar una piedra más en el camino sólido que él necesitaba para sostenerse sin derrumbarse. Caída de la noche envolvió la casa en una calma que no significaba olvido, pero sí una pausa necesaria antes de enfrentar lo que vendría al día siguiente, y cuando mi nieta se quedó dormida recostada sobre mis piernas, con su respiración suave marcando un ritmo que por fin traía paz, supe que el cuerpo comenzaba a descansar aunque el corazón siguiera sensible. Mi hijo se acercó y se sentó a mi lado, dejando que la cabeza cayera hacia atrás con los ojos cerrados, como si necesitara sentir que ya no estaba peleando solo contra la verdad. Últimos minutos antes de irnos a dormir estuvieron llenos de una reflexión silenciosa que cruzó mi mente con una claridad inesperada. La confrontación ya había terminado, pero el impacto emocional recién comenzaba a dejarse sentir, y aún así, dentro de esa mezcla de cansancio, dolor y alivio, existía una certeza nueva: ya no vivíamos bajo una sombra. Ya no necesitábamos fingir paz donde no la había,
y aunque reconstruirnos tomaría tiempo, al menos lo haríamos desde un lugar verdadero. Con esa conciencia cerré los ojos, permitiendo que la noche cubriera todo lo vivido, y sentí, por primera vez desde la mañana, que el silencio no era amenaza, sino descanso. Amanecer que llegó después de aquella noche difícil trajo una claridad distinta, una claridad que no tenía nada que ver con la rutina de antes ni con los miedos que me habían acompañado durante meses, sino con esa sensación suave que aparece cuando el cuerpo entiende, por fin, que la tormenta más peligrosa ya pasó y que ahora comienza una etapa donde cada paso puede darse con un poco más de calma. Permanecí unos minutos sentada junto al sillón donde mi nieta dormía, observando cómo su respiración tranquila marcaba un ritmo que hacía tiempo no veía en ella, y sentir ese movimiento ligero, ese subir y bajar de su pecho, me devolvió un tipo de paz que pensé haber perdido para siempre. Movimiento lento de mi hijo en la cocina rompió ese silencio suave, porque se acercó con pasos cansados, arrastrando consigo una mezcla de tristeza y alivio que lo acompañaba desde la confrontación del día anterior, y mientras preparaba café con manos que aún encerraban un leve temblor, murmuró que había pasado horas pensando en su hija, en lo que ella presenció sin querer, en la forma en que había cargado un miedo que él no supo ver, e incluso en las señales que ignoró para no enfrentarla. ¿Verdad que ahora tenía delante? Escuchar esa reflexión, pronunciada sin prisa ni defensa, me mostró que algo profundo estaba cambiando dentro de él. Aroma cálido del café comenzó a llenar la sala cuando Marisol apareció con un gesto sereno que no pretendía borrar el dolor, sino acompañarlo, y su presencia funcionaba como un bálsamo silencioso que recordaba que las reconstrucciones no se hacen con discursos, sino con manos que sostienen y voces que no exigen más de lo que la persona puede dar. Se sentó a un lado de su hermano y, sin necesidad de muchas palabras, le recordó que ningún error justifica el castigo eterno, y que la culpa solo debe servir para tomar decisiones más conscientes, no para destruir lo que aún puede salvarse. Ritmo pausado de la mañana permitió que cada uno encontrara un espacio interno para respirar con un poco más de estabilidad, especialmente cuando mi nieta despertó, se acurrucó a mi lado y me preguntó con voz bajita si aquel día sería tranquilo. Le respondí con una sonrisa ligera, acariciando su cabello mientras recordaba que, aunque quedan cicatrices, la calma puede construirse con pequeños gestos cotidianos, como un desayuno sencillo o un abrazo sin prisa, y verla mordisquear un pedacito de pan con una paz recuperada me confirmó que habíamos tomado el camino correcto. Mensaje extenso enviado por la abogada a media mañana organizó el plan de acción para los siguientes días, detallando trámites, documentación, seguimiento psicológico para la niña y límites legales que debíamos mantener sin excepciones. Y al leer cada punto sentí que la distancia respecto al peligro comenzaba a tomar forma de estructura sólida, como si alguien hubiera colocado cimientos firmes debajo de un terreno que hasta ayer temblaba. Compartí esa información con mi hijo, que escuchó con atención mientras asentía lentamente, aceptando que la reconstrucción no sería rápida, pero sí posible. Tarde que avanzaba con suavidad permitió que la casa de Marisol se transformara en un espacio donde las energías pesadas del día anterior se diluían poco a poco, porque mientras mi hijo realizaba su primera llamada para agendar una consulta con un terapeuta recomendado, yo observaba la sala llenarse de una quietud nueva, una quietud que no venía del silencio, sino de la certeza de que ya no había nada oculto esperando estallar. Esa sensación, tan distinta a la de los últimos meses, me permitió cerrar los ojos por un instante para agradecer internamente que aún estábamos juntos y vivos. Situación más simbólica del día ocurrió cuando mi hijo se acercó con una mirada firme que no había mostrado desde hacía mucho tiempo y me tomó de las manos para agradecerme por haber confiado en mi intuición durante el desayuno. Agradecimiento pronunciado sin vergüenza ni resistencia, como si una parte de él finalmente entendiera que durante años intenté proteger en silencio lo que él no lograba ver. Sentir sus palabras caer sobre mí con esa honestidad profunda desarmó una culpa vieja que cargaba desde numerosas discusiones evitadas, porque por primera vez sentí que él reconocía mi presencia no solo como madre, sino como la mujer que evitó que una tragedia se completara. Resto de la tarde se llenó de gestos sencillos que en cualquier otro momento hubieran pasado inadvertidos, pero que hoy tenían un valor enorme: preparar comida juntos, revisar la mochila escolar de la niña, ordenar la mesa mientras ella dibujaba con los colores que solía usar cuando se sentía tranquila, escuchar a Marisol contar historias antiguas para romper el silencio emocional que todavía pesaba, y dejar que cada pequeño movimiento del día construyera un puente hacia un ritmo de vida más
estable, más auténtico y menos dominado por el miedo. Atardecer entró por las ventanas con una luz dorada que bañaba la sala de un brillo cálido, y al observar cómo esa claridad tocaba los rostros de quienes estaban conmigo, entendí que esa luz simbólica también estaba entrando en nuestra historia, iluminando no solo lo que habíamos vivido, sino la posibilidad de un futuro donde la amenaza se transformaba en aprendizaje y la herida en una puerta abierta a una vida más honesta. Mi nieta volvió a sentarse sobre mis piernas, recargando la cabeza en mi pecho con la confianza que solo los niños conservan cuando sienten que los adultos finalmente encontraron un lugar seguro donde sostenerlos. Momento previo a la noche nos reunió otra vez alrededor de la mesa, donde mi hijo, con una voz más firme que en los días anteriores, me prometió que haría todo lo necesario para garantizar que su hija creciera en un ambiente estable, sin gritos escondidos, sin silencios peligrosos, sin sombras que la obligaran a protegerse de lo que debería cuidarla. Escuchar esa promesa se convirtió en un bálsamo inesperado, porque entendí que, aunque la reconstrucción aún llevaría tiempo, la decisión de avanzar ya estaba tomada. Último pensamiento antes de cerrar los ojos esa noche se formó con una claridad luminosa. Renacer no significa olvidar lo que pasó, significa volver a caminar sin cargar el peso del miedo, significa reconocer la propia fuerza sin gritar, significa reconstruir la vida pieza por pieza hasta que el alma recupere el ritmo que la oscuridad había intentado arrebatar. Y mientras la casa descansaba bajo la luz tenue de las lámparas, comprendí que, aun con el corazón cansado, ya no tenía miedo del amanecer. Noche extendida sobre la casa después de todo lo vivido trajo una quietud que no había sentido en años, una quietud amplia y profunda que no tenía la dureza del silencio que me acompañó tantas veces mientras fingía estar bien, sino la suavidad de un refugio recién recuperado, como si el aire quisiera limpiar cada rincón donde antes se escondieron temores que nadie más veía. Me quedé junto a la ventana, contemplando cómo la luz tenue de los postes se mezclaba con la sombra delicada de los árboles, y en ese instante comprendí que el amanecer que llegaría ya no me asustaba, porque el peligro que antes vigilaba mis pasos había perdido su fuerza para siempre. Respiración lenta que salió de mi pecho mientras cerraba los ojos me recordó que el cuerpo reconoce el cierre de una historia incluso antes de que la mente lo acepte, y al tocar mi propio corazón pude sentir la firmeza de un latido que se mantuvo constante desde el momento en que mi nieta deslizó aquel papel en mi mano durante el desayuno, un latido que resistió dudas, amenazas veladas y miradas que intentaron intimidarme, un latido que demostró que la resistencia silenciosa también es una forma de valentía. Ese latido, tan estable, se convirtió en mi recordatorio de que sobrevivir no siempre significa luchar en voz alta, a veces significa permanecer en pie aunque el miedo intente doblarnos. Caminata hacia la habitación donde mi nieta dormía me permitió ver su cuerpo pequeño acomodado bajo la manta con esa tranquilidad que solo los niños recuperan después de un día largo, y al inclinarme para besar su frente sentí que ese gesto sencillo encerraba toda la razón por la cual tomé cada decisión, porque proteger su inocencia siempre fue mi brújula, y verla descansar sin temor me confirmó que todo lo que hicimos tuvo sentido. Guardé ese momento dentro de mí como quien guarda una luz en medio de la oscuridad. Reflexión que comenzó a formarse mientras apagaba la última lámpara surgió con una claridad íntima, porque pude mirar hacia atrás sin que el corazón se tensara, entendiendo que aquella mujer que intentó manipular nuestra vida nunca tuvo el poder que yo imaginé, y que la sombra solo parecía grande porque vivíamos demasiado cerca de ella. Ahora, con cierta distancia, pude ver que la fuerza verdadera siempre estuvo dentro de nosotros, esperando el instante en que dejáramos de justificarnos y empezáramos a escucharnos con honestidad. Caminata hacia la sala me permitió notar cómo ese espacio había cambiado, porque la misma mesa donde ayer hubo llanto y cansancio ahora parecía recibir la luz con un tono distinto, un tono cálido que hacía que el lugar se sintiera abierto, seguro, dispuesto a convertirse en escenario de una vida nueva. Me senté despacio, dejando que el silencio llenara mis oídos sin traer amenazas, apenas descanso, y comprendí que ese descanso era justamente lo que había faltado durante años. Claridad que se instaló dentro de mí mientras acomodaba una cobija en el sillón tomó forma de un pensamiento sencillo. Renacer no significa borrar lo ocurrido, significa reconocer que una verdad enfrentada a tiempo puede salvar vidas enteras, significa aceptar que el miedo no desaparece de un día para otro, pero pierde fuerza cuando dejamos de obedecerlo. Significa saber que cada paso que dimos al salir de aquella casa fue un paso hacia una libertad que ya no depende de nadie más. Entender hizo, sin palabras difíciles ni explicaciones largas,
Se convirtió en la semilla de mi nueva vida. Sensación cálida que recorrió mi pecho al recordar lo vivido me llevó a una conclusión que nunca antes había sido tan clara. No fui yo quien se quebró durante este proceso, fue la mentira, porque cuando una mentira cae, la verdad encuentra espacio para avanzar, incluso si el camino duele al principio. Y ahora que la verdad ocupa ese lugar, el aire se siente diferente, más limpio, más amplio, más lento, como si la casa entera respirara conmigo. Pensamiento final que surgió antes de cerrar los ojos nació de esa misma claridad. Nadie debería caminar por la vida sintiendo que su voz incomoda, nadie debería acostumbrarse a vivir con miedo disfrazado de normalidad, nadie debería aceptar una sombra como parte natural de su hogar. Y si mi historia sirve para algo, que sea para recordarte que tu intuición nunca es exagerada, que tu silencio no debe ser moneda de paz y que tu valor no necesita aplausos para existir. Si este relato te tocó, acompáñame en este espacio donde compartimos historias que nos recuerdan que la dignidad siempre puede recuperarse. Sigue este canal, comenta lo que resonó dentro de ti y comparte este video con alguien que necesite recordar que su vida también merece un amanecer sin miedo.